Bienvenidos a una clase más de esta serie, Renueva tu corazón, Introducción a la formación espiritual. Como saben, hemos estado llevando esta serie ya por varias semanas y el día de hoy la clase lleva este título, El cambio espiritual. Y también les recuerdo, pues, que estamos basados en una bibliografía que la tienes en pantalla, pero especialmente en el libro de en medio, Renueva tu corazón, también llamado así, Sé como Cristo, de Dallas Willard. Pero todos los demás son muy buenos. Te los recomiendo si quieres profundizar en este tema, que los busques, los consigas y los empieces a leer. ¿Ok? Pero es algo muy, muy bueno. Bueno, vamos a comenzar con esta escritura. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. ¿Ok? Piensa bien lo que dice esta escritura. Y me gusta cómo la plantea la Biblia textual. Está hablando Pablo de los cristianos en general y está hablando en tiempo presente, pero también en un aspecto progresivo, o sea, en una obra que continúa. Y dice que nosotros, como en un espejo, vamos contemplando la gloria del Señor y nos vamos transformando por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Entonces, Pablo nos muestra aquí que en la vida cristiana hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio. Entonces, la vida cristiana no está diseñada para quedarnos estáticos en la misma forma como somos y no tener cambios. La vida cristiana está diseñada desde el inicio para transformarnos a imagen de Jesús, que obviamente es mucho mejor versión que nosotros mismos. Es la mejor versión posible que todo ser humano puede aspirar en la vida, ser como Cristo. ¿Okay? Pero bueno, viene la pregunta. Suena muy bonito decir que estamos siendo transformados y que a la imagen de Cristo y que vamos a ser más como Jesús, pero viendo la realidad del mundo cristiano, viendo la realidad de tantas iglesias, de tantas personas que se llaman cristianos, aún seguramente de personas que conoces en la fe, sus vidas, uno se pregunta, ¿será posible realmente cambiar? Por ejemplo, en el mundo cristiano comercial, por decirlo así, en el mundo de las grandes iglesias, las grandes figuras religiosas, pues hoy está, ahora sí que a la orden del día, todos estos temas, los escándalos de pastores evangélicos, incluso ya hay una lista, los 10 pastores más ricos del mundo, algunos hasta con jets privados, ¿no? O todos los escándalos que ha habido en la Iglesia Católica con el tema de el abuso de niños, o los escándalos sexuales también de pastores evangélicos, de las mega iglesias, o los televangelistas de los 80s, 90s, o simplemente creyentes que has escuchado que han terminado muy mal su vida y que en realidad no eran lo que aparentaban. Y entonces, cuando vemos este panorama, es fácil preguntarnos, ¿será posible realmente cambiar? Cuando veo tantas personas alrededor que se dicen creyentes, se dicen discípulos, pero no cambian, siguen siendo los mismos y algunos hasta peor que antes. ¿Qué pasa con esto? También tenemos el asunto de los famosos personajes públicos cristianos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque también ha habido escándalos con supuestos actores o políticos cristianos que después salen a la luz un montón de cosas de cómo han llevado sus vidas, más escándalos por aquí, fraudes por allá, o sea, tanta cosa que a veces para una figura pública decir soy cristiano puede ser un arma de doble filo porque tantito falle, tantito se equivoque, tantito peque, va a ser un motivo de escándalo y un motivo de crítica también hacia la fe cristiana. Y luego tenemos el asunto de los líderes que han caído.
creyentes influyentes que en algún momento eran importantes para la iglesia y hoy ya ni cristianos son. 1 Corintios 10:11 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa que está firme, ¿ok? ¿A qué nos dice la Biblia? Que en realidad cualquiera de nosotros podemos caer. Cualquiera. ¿Ves? No podemos asegurar que vamos a estar firmes para siempre, porque el día de mañana puede ser otra realidad. Y sin embargo, cuando hemos visto figuras de fe caer, nos afecta, nos pega fuerte. A veces hago memoria de, por ejemplo, mis antiguos discipuladores o mis antiguos líderes, ¿no? Yo tengo ya, voy a cumplir 34 años de cristiano y he pasado por muchas personas que han sido ministros, evangelistas, líderes de grupos pequeños, y he estado cerca de ellos y los he visto caer, y algunos de forma escandalosa, de forma fuerte, ¿no? Y en cada caída era como una herida para mí, era como un dolor, algo que atravesaba el alma, ¿no? Y que dolía. Y eran buenos amigos, eran personas queridas, pero lamentablemente cayeron de su firme posición. Y como te dije, algunos ya ni siquiera son cristianos. No digamos que ya no son líderes, ¿no? Ya ni siquiera son cristianos. Y esta cuestión de ver ese tipo de personajes caer también nos impacta y nos puede afectar. Otra cosa también que ha hecho daño, yo creo, a todo este tema de cambiar o no cambiar, si es posible cambiar, es la perspectiva calvinista. ¿Qué es esto? Del lado derecho tiene los 5 puntos del calvinismo, que pues es una corriente que viene con el movimiento de reforma protestante y de la cual un gran número de iglesias evangélicas abrazan estos 5 puntos. Y vamos a fijarnos en el primero, la depravación total humana. El calvinismo dice que el hombre, muerto en sus pecados, no tiene la capacidad para escoger ser salvo. ¿Sí? Básicamente nos habla que el hombre no puede de ninguna manera hacer nada bueno y nada bueno puede salir del hombre. Ese es el punto de la depravación total humana. Y entonces, normalmente en las iglesias que se basan en el calvinismo, en los 5 puntos del calvinismo, consideran que los seres humanos somos malos, que no hay nada bueno en nosotros, que no puede salir nada bueno y que por mucho esfuerzo que hagamos, ni vamos a cambiar y tampoco vamos a encontrar a Dios. ¿Okay? Quien encuentra a Dios es porque fue elegido, pero no por su propio esfuerzo. No hay forma de lograrlo. O sea que algunos casi, casi nacieron para ser salvos y otros nacieron para irse a la condenación eterna. Esa es la perspectiva calvinista. Y entonces tenemos en la imagen a dos personajes famosos en la historia, la Madre Teresa de Calcuta y Adolfo Hitler. Los dos son seres humanos. Bajo la visión calvinista, los dos son igualmente viles, igualmente incapaces de hacer nada bueno, incapaces de hacer el bien. Pero la pregunta ¿es cierto esto? ¿Ambos personajes fueron iguales? Sabemos que no. Ha habido personas que han hecho el bien a lo largo de la vida, y algunos sí, con algunos principios de la fe, otros no. Y ha habido personas terribles en la historia que han hecho mucho mal. Así que hay algo extraño aquí. Y cuando esta ideología también entra en juego, afecta aún más a la creencia de que realmente podemos cambiar. Entonces, aquí viene el punto. ¿Cómo le hacemos para que podamos ver un cambio? Voy a brincarme para acá y fíjate bien el ejemplo de Pablo. Estos pasajes me llaman mucho la atención. Ve 1 Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso
Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Fíjate cómo Pablo, en este pasaje, menciona dos veces algo interesante. Primero dice que él era el primero de los pecadores, y después, unas palabras adelante, dice, soy el peor de los pecadores. ¿Okay? Y está hablando en tiempo presente. Él está hablando así como con una perspectiva de toda la gracia que Dios tuvo con él, del perdón que Dios le dio, de la misión que le dio, y sintiéndose completamente insignificante, menciona esto. Soy el peor de los pecadores, soy el primero de entre los pecadores. Pero el mismo Pablo escribe, igual en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ahora, el mismo apóstol habla de su vida pasada, pero así, en pasado, y dice, yo era, anteriormente, yo era, y trae una lista de las cosas que Pablo era, un blasfemo, perseguidor, insolente, odioso, autorizó un asesinato de un discípulo, lleno de resentimiento, o sea, era un hombre que por dentro estaba muy torcido, pero él dice, yo era, y entonces viene el punto. Algunas personas han usado las frases de 1 Timoteo 1, 15 al 16. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el primero de entre los pecadores. Para afirmar de alguna forma, pues, irónica, que un cristiano va a ser un miserable pecador toda su vida y que no va a poder cambiar mucho. ¿Okay? Y sin embargo, en el mismo libro, Pablo dice, yo era. O sea, ya no es el mismo ser odioso, el mismo ser rencoroso, lleno de envidia, de ira contra los creyentes, ya no, porque entonces aquí habría un problema. O es o no es, o era o es. O sea, aquí se trata, ¿no? Y el mismo autor en el mismo libro dice las dos cosas. Entonces, tenemos que entender eso. Por ahí alguien está viendo su micrófono, tengan cuidado. Tenemos que entender esto, hermanos, porque no es, por favor, ya no abra el micrófono, no es correcta esta interpretación de que, porque Pablo dijo que era el peor de los pecadores, entonces yo soy también un pecador toda la vida y así me tienen que aceptar. No, sí hubo un cambio. Él sí cambió. Él era de una forma, pero fue de otra. Cambió. Si no, ¿cómo es que entonces en 1 Corintios 11:1 él se atreve a decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo? Hay varias menciones en las cartas donde él dice, imítenme a mí o sigan mi ejemplo. Si entonces Pablo no cambió y era el mismo pecador de siempre, ¿por qué invitaba a la iglesia a ser como él? ¿Ves? Así que aquí tenemos este caso del yo soy contra el yo era y hay puntos que debemos pensar. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira lo que dice 2 Pedro 2:20. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes como este que nos muestran que sí hubo un cambio en los discípulos, sí hubo un cambio en los creyentes, en su vida, tanto que el apóstol Pedro se atreve a decir que
si se alejan de Jesús, van a acabar peor que antes. Van a ir hacia atrás en un retroceso. Entonces, cuando las personas se hacen creyentes, discípulos de Cristo, hay un cambio y hay un proceso de cambio constante. Pero cuando se empiezan a alejar de Cristo, hay un retroceso, hay, hay un proceso de dar pasos para atrás. Y al final, como están las manitas, pasamos de manita hacia arriba, luego así y luego para abajo, ¿no? La persona va en decadencia, va hacia abajo. Entonces, la pregunta que hoy debemos hacernos, en nuestro caso, ¿qué sería peor que al principio para ti, para mí? ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, cómo sería tu vida sin Jesús el día de hoy? Abandonar a Jesús y regresar a la vida de antes, pero no solo a la vida de antes, sino a una vida peor que antes. Piensa, constantemente debemos pensarlo para tener también pues un temor a no alejarnos de Dios. Aquí de lo que se trata es entender que sin Dios podemos regresar a lo de antes y peor que antes. Sin Dios, si descuidamos nuestra fe en Dios, no se trata que el hombre por sí mismo logre los méritos de cambiar. Eso no es la idea de Dios en la Biblia. Más bien se trata de que agarrado de Él cambiemos. Como Jesús dijo en Juan 15, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Se trata de mantenernos unidos a la vid y entonces habrá cambios. Pero en el momento que me empiezo a soltar de la vid, que me empiezo a soltar de mi relación con Dios, empieza el retroceso. ¿No te has fijado tú? Seguramente has tenido malos tiempos en tu fe, tiempos donde a lo mejor dejaste de orar, dejaste de estar cerca de la palabra, dejaste de andar caminando con Dios. ¿Cambiaste? ¿Cambió tu carácter? ¿Cambiaron tus hábitos? ¿Te aventuraste a hacer cosas que nunca habías hecho antes? Es posible. A mí me ha pasado en mi vida cristiana, cuando he estado realmente débil, eso me ha pasado. Y al punto que me ha asustado de lo que yo sería sin Dios. Y tal vez ese susto me hace regresar y agarrarme otra vez de Jesús, decir, no, no, Jesús, no me quiero soltar de ti, que no sé a dónde puedo terminar. ¿Ves? Sin embargo, tengamos cuidado con el cinismo. ¿Cuál es el cinismo aquí? Creyentes que ven a los que no viven lo que predican, que ven a los cristianos doble cara y que dicen son una bola de hipócritas, o que ven a los que son un mal ejemplo y entonces afirman, por eso es que yo no cambio, porque veo a otros que no cambian. Veo a esos hipócritas, veo a esos cínicos, veo a esos que son mal ejemplo. Por eso yo no voy a cambiar. Eso es cinismo. Es una responsabilidad personal cambiar. Jamás, hermano o hermana, jamás te puedes escudar o esconder atrás del mal ejemplo del hermano de al lado para cubrir tu falta de integridad. Y decir, por eso yo soy igual, por eso, ¿para qué cambio? Eso es cínico, eso no es un espíritu de un discípulo de Jesús, es algo mundano, ¿no? Y es tan fácil pensar así, ay, ¿para qué llego a tiempo si todos llegan tarde? Bueno, pues si lo tomas así, ¿qué de mal tendría decir esto? ¿Para qué soy fiel a mi esposa si todos son infieles en mi trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿No? ¿Aceptaría eso tu esposa? ¿Aceptarían eso tus hijos? No, ¿verdad? Así que cuidado con esas frases que de repente se nos salen. Ay, pues si él es así, entonces yo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ves? Porque entonces estaríamos aceptando todas las demás cosas que vienen. Es una forma de pensar equivocada y eso es ser cínico. Y ten cuidado con el cinismo. Para lograr un cambio real se requiere intención. Necesitamos querer cambiar. Dios nos va a ayudar, pero necesitamos tener una intención. Debe haber un orden, debe haber una subordinación al plan de Dios y entonces habrá una progresión. Y este cambio
viene desde adentro. Comienza de adentro hacia afuera, no al revés. No es cambiarlo de afuera para cambiarlo de adentro. Ah, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de carro, voy a cambiar de esposa y entonces ya cambiaré yo. No, es cambiar de adentro hacia afuera. ¿Okay? Y también el autor del libro plantea uh, pues lo que sería como una pauta general para el cambio, lo que le llama BIM por las siglas, visión, intención y medios. La visión, uh, ¿qué visión se requiere para lograr un cambio? Pues tener la visión del reino de Dios primero, de entender que somos parte del reino de Dios y que debemos conocer el reino de Dios y apreciarlo y que debemos querer estar ahí. También la visión de una vida bajo la esfera de Dios. Debemos ver nuestra vida como que ya no la contemplamos fuera de Dios. No sé si tú tengas esa idea o si realmente contemples tu vida fuera de Dios. En mi caso, no. Ya no imagino mi vida fuera de la fe. Ni siquiera la quiero imaginar. Y también debemos tener en nuestra visión que un día habrá una vida celestial. Esta no es toda la vida. Hay una vida después de la muerte. Hay algo mejor que nos espera y por eso debo cuidar mi vida aquí en la tierra. Ese es como que el primer paso, la primera pauta, ¿no? Para lograr un cambio. Debemos tener una visión. Y después viene la intención o el propósito. ¿Cuál es esa intención? Quiero aprender a ser como Jesús. Debe ser algo declarado, que realmente lo quieres. Quiero aprender a ser como Jesús. Estoy dispuesto a obedecer y tengo la disposición para tomar decisiones. Ahí es donde viene la intención, ¿ves? Es la voluntad humana. Quiero, estoy dispuesto, me voy a esforzar, lo voy a hacer. Y después vienen los medios. ¿Cuáles son los medios? Pues aquellos necesarios para lograr una transformación espiritual de un carácter perdido hacia el carácter de Jesús. Y mucho de esto lo podemos lograr a través de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. ¿Ok? Así que aquí tenemos tres pautas o tres partes de esta pauta general para el cambio. Tener una visión, tener una intención y usar los medios correctos. Y sí es posible cambiar, hermano y hermana, sí podemos seguir transformándonos, pero debemos hacerlo de una forma organizada, de una forma sistemática. Debemos hacerlo de una forma ordenada. Y aquí el autor nos plantea una muy buena manera de hacerlo. Así que concluyendo este tema, número uno, el cambio sí es posible. Tú y yo podemos cambiar y podemos seguir cambiando. Número dos, no nos fijemos en los hombres. No lo hagas. No te escudes en las fallas de otros para justificar tu falta de cambios. Eso, eso no es ser un discípulo de Jesús. Eso es ser algo, es una mentalidad muy mediocre. No lo hagas. Tres, ya no somos lo que fuimos. ¿Ok? Esto es importante. Sí debe haber un cambio. Sí debemos poder decir, yo era esto, yo era aquello, pero hoy ya no, ya cambié. Y debemos entender, somos nuevas personas, nuevos seres. Ya no somos lo que fuimos. Sin embargo, lo que sí somos, podríamos llamarlo así, pecadores en recuperación y en transformación. Eso sí somos, como esta pintura muy famosa que representa esa transformación en Cristo. Somos pecadores en recuperación y en transformación. Estamos cambiando. ¿Que la iglesia no es perfecta? Pues no. La iglesia está llena de pecadores en recuperación y en transformación. Eso es lo que somos. Así es que hoy ya no es posible que sigamos diciendo que somos lo que éramos antes, hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años antes de bautizarnos. No, debemos poder decir hemos cambiado, pero todavía tengo muchas cosas más que cambiar.
¿Ok? Preguntas para los grupos. Fíjate bien, sería bueno que le tomes una imagen a estas preguntas para que puedas tú tener material para platicar ahorita. Número uno, ¿te has justificado en las fallas de otros para no hacer los cambios que requieres? Un buen tema para discutir, ¿no? Número dos, ¿cómo sería ser peor que antes para ti? ¿Cómo sería eso en tu caso? ¿Qué tipo de hombre, de mujer tú serías si abandonaras a Jesús? Y número tres, ¿qué crees que te ha hecho falta para experimentar un mayor cambio personal? ¿Qué te imaginas tú? ¿Más humildad, más amistades, mejores amistades, ah, estudiar más la Biblia, yo qué sé? Piensa. Esos son los temas para discutir en grupos. Aquí paramos la grabación y nos vamos a los grupos.